Bueno, pues buenas tardes a todos los ausentes, no hay un solo conectado, no es problema, yo dejo la sesión grabada de nuestra segunda sesión a llevar a cabo sobre la materia gestión de proyectos. Son 6 de la tarde con 4 minutos, vamos a esperar 2 minutos a ver si se conecta alguien, de lo contrario, pues yo continúo con la sesión. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y 2 minutos nos volvemos a ver. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Esta sesión va a ser muy rápido, debido a que, pues por lo que veo, no va a haber sesión de preguntas y respuestas. Entonces esto va a acelerar mucho más el avance. Bueno, ya habíamos visto la sesión pasada que era un proyecto, hablamos de las fases del proyecto, hablamos que hay un inicio que está en la parte de diseño y planeación del proyecto, está la parte intermedia que es la ejecución y es donde se empiezan a presentar ciertas desviaciones en la consecución de los objetivos del proyecto. Y digo porque como tal el objetivo tiene un proyecto general, pero tenemos que a cada fase o a cada precontrol, cada pedacito del proyecto, cada salto que damos, tiene un control, tiene una revisión, la cual nos dice qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la consecución del proyecto o de lo que se esperaba en esa fase del proyecto. Si a lo mejor una de las fases era conseguir toda la plantilla requerida para el logro del proyecto. Y estamos hablando de especialistas de mercadotecnia, de producción, de ingeniería, de calidad, etcétera. ¿Qué estaríamos esperando en el cierre de esa pequeña parte del proyecto? Pues que efectivamente se tenga todo el personal, que se tenga la plantilla requerida. Ese era el objetivo de esa pequeña partecita del proyecto. ¿Qué evaluaríamos? Precisamente, oye, pues requeríamos de 13 personas. ¿Tuviste a las 13? Puede haber dos respuestas. La respuesta es sí, los tenemos sin problema, o sí,
pero nos hicieron falta 2, 3 personas o 4, una, no sé. ¿Qué pasa con esa pequeña desviación? Está aquí el camino y tenemos una pequeña desviación. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo dejamos así? No. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues en este pedacito, en esta desviación, en este cachito, aquí, en ese pedacito tenemos que tomar lo que se llaman acciones correctivas. ¿Y cuál sería la acción correctiva? Ok, que a lo mejor no hice el reclutamiento adecuado, por lo tanto, pues voy a tener que ver con la parte administrativa o de personal, pues ver que se siga reclutando a la gente, que sea en los medios correctos, que sea en la ubicación geográfica adecuada, el letrero sea lo suficientemente atractivo para el público que lo va a observar, ¿no? Bueno, entonces esa sería mi acción correctiva, pero no significa que tengo que detener el seguimiento del proyecto. Hay dos cosas en el proyecto. Hay etapas que forzosamente tienen que ser cumplidas para poder continuar. Hay otras que no necesariamente. El proyecto puede ir avanzando, pero cubrir o terminar esas fases previas que no se cumplieron a la brevedad. Insisto, hay fases en donde sí se puede seguir y hay fases donde no, donde forzosamente, ejemplo, la autorización del presupuesto para determinados insumos que necesitamos comprar. ¿Cómo los vas a comprar? Que sería tu siguiente fase si no tienes autorizado el presupuesto. O peor aún, lo tienes autorizado, pero no cuentas con el recurso tangible para poder comprar los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, tendríamos que analizar quién de esas 13 personas son los que nos faltan y si podemos continuar con el proyecto o no. Tendríamos que hacer un análisis, ver qué posiciones son las que nos están haciendo falta, ¿no? O repito, como lo decía al principio, ¿no? Si tenemos a todos, entonces continuamos, siguiente fase del proyecto, pero ese pequeño precontrol va a ayudar a que con los demás precontroles se haga la comparativa del objetivo general. ¿Qué tanto, recuerden el camino, qué tanto se abrió, qué tan abierta o qué tan cerrada fue la brecha de cumplimiento? Hay un cumplimiento esperado y hay un cumplimiento real. ¿Qué tanto fue esa brecha, ese espacio que tuvimos entre lo real y lo esperado? ¿Y qué acciones correctivas implementamos? ¿Ok? Entonces, eso decíamos se presenta en la segunda fase, en la fase intermedia, en la fase de ejecución. Bueno, ahí vamos viendo el comportamiento del proyecto, vamos dándonos cuenta qué tanto decíamos, vamos alejándonos o qué tanto vamos en el camino. Y al final, al momento del cierre del proyecto, es cuando ya se implementó, ya se hizo real, ya hicimos pruebas piloto, ya dio el resultado correcto y adelante, se da por concluido el proyecto. Y vamos a poner un ejemplo. Tal es el caso, por ejemplo, de la implementación de procedimientos de trabajo en las áreas, donde hay que utilizar anexos, hay que utilizar formatos, hay que capacitar al personal en el uso de esos procedimientos y en la interpretación de los mismos y en el trabajo diario. Ustedes dirían, pero ¿cómo los vas a capacitar si ellos son los que lo hacen? Sí, pero muchas veces la gente trabaja de manera empírica. ¿A qué nos referimos? ¿Sabes qué? Vete al almacén de materias primas y pídete todo lo relacionado para la elaboración de velas. ¿Cuánto pido de pabilo? Pues pídete unos 15 metros. Pídete unos 15 metros. Ah, ok. Muy bien. ¿Y cuánto de cera? Pues de cera pídete unos 3 galones. ¿Y de colorante? Ah, de colorante pídete 2 botellas. 2 botellas de 600 mililitros. Ah, ok.
Pero dense cuenta, la persona que estaba haciendo la requisición, primero era verbal, o sea, ni siquiera había un formato. Segundo era un estimado, porque decía, bueno, pídete, y empezaba él a divagar, a pensar cuánto. No era una cantidad fija y precisa. ¿Qué trae en consecuencia esto? La parte de costos o de costes, como dice la teoría. La parte de costos nos dice que si no tenemos calculado exactamente lo que vamos a requerir, vamos a tener por ahí una fuga de capital. Es decir, no utilicé los 4 galones de cera, no utilicé las 2 botellas de colorante, no utilicé todo el metraje de pabilo. ¿Qué puede pasar? Pues lo avientas por ahí en la línea de producción, o hay colaboradores que se lo llevan a su casa, que se lo roban, perdón, no quería decir la palabra, o simplemente lo avientan por ahí y se desperdicia, se maltrata. Y eso es una merma que al final se tiene que contabilizar. Y ese es un costo, pues en contra, porque estamos perdiendo. Sin embargo, contra procedimientos, decíamos, si yo tengo estimado exactamente de acuerdo a mi volumen de producción, a mi programa de producción, qué velas voy a hacer, qué colorantes voy a usar, qué tipo de cera, cuánto pabilo de qué color, si va a ser liso, amarillo, blanco, combinado. Pero ya tengo estimado de cada uno. Ok, ¿por qué? Porque ya tengo la fórmula para hacer esa vela, determinada vela. Ok, pero también eh, necesito también saber para qué tiempo lo requiero. ¿Para qué? Para que no se me encimen mis líneas de producción, para que no quede mal con los pedidos, para que ventas no prometa pedidos y a la mera hora quedemos mal, porque ventas lo prometió, pero muchas veces dice producción, es que ventas no se mete a producción y no conoce la realidad de aquí de la línea. Por lo tanto, pues de qué sirve que ventas prometa si no conoce el proceso. Y es un pleito tremendo que hay entre las diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada como estimar cantidades, seguir un procedimiento, llenar formatos, porque esta persona que hacía estimados, pues lo decía verbal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el auxiliar de producción llega al almacén de materia prima y le dijeron 15 metros de pabilo y resulta que no trae 15, trae 17? Y de los 15, resulta que sobraron 1,5. Ah, pero como trajo 17, ya son 3,5. Esos 3,5 los enredan, los avientan ahí al piso y dicen, ahí luego lo llevas. O ahí déjalo, luego lo ocupamos, ¿no? Y se está maltratando, empolvando. Y recordemos que por control de calidad el producto no puede salir así. Al final del ciclo de vida del proyecto, los costos fueron elevadísimos, por tanto desperdicio de materia prima y a lo mejor la consecución del mismo no fue la mejor. Entonces, la implementación de un procedimiento debe de hacerse, sí, de manera disciplinada, respetuosa, puntual. Vamos a empezar a trabajar con el procedimiento, no se trabaja de un día para otro, empezamos, se capacita al personal y todo eso está escrito en tu ciclo de vida del proyecto, en tu programa, en tu plan de trabajo del proyecto. Eso, capacitación al personal de producción de la línea 1, 3 y 5. Los días lunes y miércoles. Capacitación para el personal de línea de producción 2, 4 y 6. ¿Cuándo? Eh, martes y viernes. ¿Ok? Entonces, tiene que ser así, tiene que ser puntual, respetuoso. El uso de formatos, sin rayar. Hay por ahí un tema que se llama buenas prácticas de documentación. Hasta en eso tenemos que capacitarnos. No rayar, no tachar, no utilizar tinta de gel, no utilizar lápiz, solamente pluma de color azul o negra. Y que no sea tinta de la que se borra, que sea tinta normal, de una pluma cualquiera, ¿no? Pero no tinta de gel, no tinta de la que se pueda borrar.
¿De acuerdo? Entonces, ese ciclo de vida, al final, nos va a decir éxito, fracaso, términos medios, como quieran llamarlo, del logro del proyecto. ¿Ok? Espero que no haya dudas hasta esa parte. En la fase inicial, donde está la fase de crecimiento, pues están estas fases previas, ¿no? Hay que planificar y seleccionar las ideas, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué, y ahí está reunido el equipo de trabajo, casi casi con la nube de humo, ¿no? Priorización de ideas, oye, ¿qué requerimos primero? Pues necesitamos primero un lugar para sentarnos a trabajar. Oye, pero ¿realmente eso es más necesario? ¿O necesitamos primero tener las computadoras? No sé. Empezar a hacer entonces una lluvia de ideas y tomar decisiones. Después viene el diseño del proyecto. Ya tienes tus ideas, ahora dale forma. ¿Qué vas a requerir? Ya sabes qué vas a hacer, ahora, ¿qué requieres? ¿Qué recursos? ¿De quién? ¿Qué información necesitas? Ok, híjole, es que tenemos que planear la difusión del proyecto, pues a lo mejor con los demás colaboradores de la empresa, o de cuáles van a ser las fases y qué vamos a necesitar de ellos, etcétera. Pero ¿cómo lo vamos a bajar a las áreas? O si es un proyecto de una empresa nueva, ¿qué información necesitamos todos saber? ¿Y qué información determinada necesitan saber determinadas o específicas personas? Listo, ya tenemos recursos, ya tenemos información, ya tenemos el lugar, ya le dimos forma. Sigue la ejecución. Ahí es donde les decía, nos vamos a dar cuenta qué tan desviados estamos del objetivo principal del proyecto. Luego viene el seguimiento, la evaluación, la difusión y la comunicación. Listo, ya capacitamos al personal, ya todos saben usar el uso de formatos, ya saben usar, perdón, el manejo de los formatos, eh, ya saben todos que tenemos que comenzar el 15 de febrero. Ese día arrancamos de manera formal. De aquí al 14 es una fase de entrenamiento, donde vamos a poder aclarar dudas, donde, etcétera. Pero entonces ya todos saben que ese periodo es de prueba. Y ya saben que el día 15 arrancamos. Cuando un proyecto se da así, de verdad, muchachos, digo, si ustedes trabajan y les ha tocado vivir esta gran oportunidad de trabajar un proyecto, no saben qué bonito es. Qué bonito es ver que los proyectos se van dando conforme las fases. Sí, sí hay desviaciones, sí, sí hay disyuntivas, sí, sí hay, hasta cierto grado, sí hay incertidumbre, pero hasta para eso tenemos que ser finos, para saberlo resolver. Yo en lo personal soy administrador. Mi raíz de la administración es un principio, prevenir contra corregir. Y entonces, si yo ya tengo planeado mi escenario A que se dé de una manera, por, decíamos, por raíz de la administración, yo tengo que pensar en un escenario B y en un escenario C. No se dio en la, de inmediato pensar en cómo implementar el B, o de inmediato cómo pensar cómo implementar el C, o hacer las acciones correctivas para el B, para el A, perdón. De entrada, hubo una falla. ¿Qué tendremos que hacer? Lo que se conoce como acciones de contención, que es una acción inmediata que detenga el problema en ese momento. Voy a poner un ejemplo burdo. La llave tiene fuga, la llave del agua, del lavabo tiene fuga, y es una gotita constante. ¿Qué vas a hacer? Si por más que le aprietas, sigue la gotita. ¿Cuál es tu acción de contención? Uno, puede ser que en ese momento la repares. Y dos, puedes poner una cubeta donde esa agua que está goteando la utilices para la caja del baño o la utilices para lavarte las manos con una bandejita. Pero la acción correctiva en lo que cambian, en lo que van a comprar el empaque o a lo mejor el árbol que lleva en medio, que es el que gira y permite o no el paso del agua, en lo que van y lo compran, en lo que lo montan. Esa es una acción correctiva. ¿Para qué? Para que impida que se vuelva a presentar el problema. Pero la de contención podría ser incluso hasta que cancelen la llave por un momento.
Y el típico, ¿no? Que ponen el letrero, no funciona. Pero yo creo que eso no es lo adecuado. Porque estamos hablando quizá de un baño, de un lavabo, y eso no puede dejar de funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, viene entonces ahora la parte 2, la gestión del proyecto. Ya lo diseñamos. Hay que analizar, hay que analizar qué se necesita. Dependiendo el tipo de proyecto que nosotros estemos deseando llevar a cabo, es como vamos a establecer los requisitos. El alcance. El alcance habla de las funciones y a quienes envuelve, quiénes son los responsables de que determinado paso, determinada función se lleve a cabo. Tiene que ver a lo mejor con el área de mercadotecnia en la parte de difusión. ¿Con quién tiene que ver? Ah, pues tiene que ver con los vendedores, tiene que ver con el área de calidad, pero tiene que ver también con recursos humanos para el personal que va a encargarse de hacer la difusión. Sistemas, que toda la información esté subida en el portal de la empresa, ¿no? Ese es el alcance, definir hasta dónde va a llegar esa pequeña parte del proyecto y mi proyecto en general, qué alcance tiene. Después los objetivos. Vamos a ver más adelante, o van a encontrar ustedes en la presentación, que están los objetivos SMART. ¿Sí? Que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, reales y en tiempo. Esos objetivos, como les decía, dicho de otra manera, tienen que ser objetivos, primero, reales, ¿no? Tienen que ser alcanzables y tienen que ser medibles. Hay una frase por ahí que dice, lo que no está medido no está controlado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué es bien? Pues bien. Sí, pero ¿qué es bien? Ay, pues no sé bien. ¿Pudimos darnos cuenta si no tenemos a la persona enfrente o te está escribiendo por el texto? No. A lo mejor te podrías dar cuenta si vemos a la persona de frente y leemos la expresión de su cara, de sus ojos, de su sonrisa, o a lo mejor si escuchamos su tono de voz. Pero por un texto, nada. Sí, es el mismo caso. Luego viene la identificación y segregación de tareas de acuerdo al objetivo general del proyecto, qué tenemos que hacer y qué componen esas pequeñas fases del proyecto o esas pequeñas actividades y quiénes las van a hacer. Excelente, ya tenemos esa parte considerada. Muy bien. ¿Qué más dicen los ingenieros, no? Pues viene la gestión de riesgos. Ya sabemos qué es nuestro proyecto, ya sabemos qué vamos a hacer y a través de un análisis FODA, que viene por ahí también en una de sus entregables del curso, tenemos que hacer un análisis FODA. Ya saben ustedes, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas, interno. Oportunidades, externo. Debilidades, interno y amenazas, externo. Y a través de eso, darnos cuenta a qué riesgos nos podríamos enfrentar. Otra cosa también, ¿de dónde podríamos sacar los riesgos? Ah, bueno, pues también los podemos sacar de nuestros KPIs o nuestros indicadores, que ahí es donde nos damos cuenta de que adolecemos. Las ventas no se incrementan, la satisfacción del cliente no es buena, el producto se ha rezagado. Ojo, ahí tenemos un riesgo grande de dejar de vender, de caer en números rojos, de fracasar y hasta de quebrar. Entonces, ojo, ahí el mismo KPI te lo está diciendo, el mismo indicador te lo está diciendo. Y nuestro análisis FODA. Eso, créanme muchachos, que es maravilloso para poder sacar y poner sobre la mesa cuáles son mis riesgos. Falta de capacitación del personal, llegó una máquina nueva, un torno, y resulta que nadie está capacitado. Y dice uno de ellos, bueno, pues creo que yo la sé usar. No, no creo. Porque ese creo puede producir un accidente o ese creo puede mermar muchísima materia prima o ese creo puede incluso descomponer la misma máquina.
¿De acuerdo? Entonces, no, el riesgo sería capacitar al personal. Un sinfín de cosas, ¿no? Que hay. Por ejemplo, algo externo. Ahorita, ¿no? La inflación, la inflación que estamos viviendo, cuando por otro lado se dice, vamos, y así lo dicen, vamos re bien, cuando de re bien no tenemos nada. Tenemos la inflación más alta de la historia. Sí, que por un lado el dólar ha bajado en un histórico de 3 años que no se había repetido, sí, pero puede, o sea, ¿de qué me sirve por un lado, hasta cierto punto, si por el otro lado la inflación está altísima y todo está subiendo de precio? Los proveedores están incrementando sus costos. Ah, ¿verdad que sí tengo riesgos? Y no nada más operacionales, también tengo riesgos operativos, también tengo riesgos, perdón, financieros. También tengo riesgos administrativos. ¿Por qué? Porque el personal, como no está capacitado, pues se aburre y se va. Tenemos un riesgo grande también ahí, ¿sí? Entonces hay que determinar qué tipos de riesgos correríamos con este proyecto. Gracias a qué, a un FODA, decíamos, y a mis KPIs y o indicadores. ¿Qué requerimos del proyecto? ¿Cómo voy a saber qué requiero? Primero, ¿qué es lo que me piden los accionistas? Para poder yo determinar qué necesito, tengo que tener bien claro o debo de tener bien claro qué voy a alcanzar, qué pretendo alcanzar. Si no sé qué quiero alcanzar, no voy a saber qué requerir. No tengo una meta, no tengo un parámetro. Después, requisitos de aprovisionamiento. Ok, ya sé qué requiero. Empezar entonces a hacerme llegar de esa materia prima o de ese producto o de lo que necesito para poder echar a andar el proyecto o esa parte del proyecto. Requisitos comerciales, con quién puedo establecer acuerdos comerciales y ver con quién me puede salir más barato lo que necesito. Ver si tengo que pagar de contado o si puedo pagar a crédito, si tiene que ser en efectivo o a través de transferencias. Toda esa parte comercial tenemos que establecerla. Requisitos de marketing. Si voy a lanzar un nuevo proyecto, tengo que hacer todo un plan de mercadotecnia basado desde abajo en un estudio de mercado. Después, requisitos de los clientes y de la población. Ok, ya sé qué producto voy a hacer, pero ojo con esto, muchachos. Cuando yo voy a lanzar un proyecto, un producto, es lo que les digo a las personas que he asesorado. No hagas un producto a tu gusto. Haz el producto al gusto de los consumidores. ¿De acuerdo? Haz el producto de acuerdo al público que quieres abarcar, no a tu gusto, es al gusto de ellos. El producto te lo van a comprar ellos, no te lo vas a quedar tú, o no se los vas a vender a tu gusto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quieren tus clientes? Y de acuerdo a eso, toma ese parámetro. Y finalmente, los requisitos de la junta, que engloba todo lo anterior. Ahí nos van a decir qué nos autorizan, qué no nos autorizan, qué nos convendría, ideas nuevas, y entonces se concentra todo, se hace una lista formal y sobre esto vamos a trabajar. Maravilloso. El alcance, pues era lo que les decía. El alcance aquí nos dice, pues, quiénes están involucrados en el proyecto y qué requerimos de ellos. Dice la definición, procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo necesario y solamente el trabajo necesario y complementarlo de esta forma con éxito. ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué personas necesitas? ¿Qué más necesitamos? ¿O qué recursos materiales, económicos, financieros? No lo sé. Después, el alcance del proyecto dice que debe trabajarse o llevarse a cabo para entregar, perdón, un servicio con las características y funciones específicas. Tú vas a requerir determinados recursos, determinadas personas.
Ok, entonces de acuerdo a eso, pues establece tus procesos, establece dónde lo vas a llevar a cabo, a quiénes necesitas para poder cumplir como te dice el requisito, ¿no? Bueno, definición de los objetivos del proyecto. Y aquí está lo de los objetivos SMART que les decía. Dice, los objetivos específicos. Primero, la S de specific o de específico, ¿no? La M de medible, alcanzable y asignable. Puede verse de las dos maneras, alcanzable por un lado y asignable. Diferentes autores le dan una connotación distinta. En el caso de asignable, bueno, pues vas a decir, de acuerdo a lo que necesitas, a quién se lo vas a asignar para que se lleve a cabo. Bueno, después, realista y recursos. También puede darse la connotación, dependiendo mucho el autor, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo con la R, yo me voy más hacia realista. Y algunos optan por la parte de recursos. Bueno, ¿y a qué me refiero con realista? Tú vas a establecer metas realistas, no por querer quedar bien con la dirección, vas a poner metas estratosféricas. Preferible que pongas metas reales, aunque sean chiquitas, pero que las alcances. Y no te digo, por quedar bien, metas enormes y que al final va a ser un fiasco. No vas a alcanzar una sola de ellas. Y al final, el último, el final, el tiempo, la T, que es establecer plazos, establecer a través de un plan de trabajo las fechas que vas a requerir para llevarlo a cabo. Eh, ok. Después, identificación, decíamos, y segregación de las tareas. Ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos quiénes son los responsables, quién tiene que hacer qué. Y sí, es muy válido que nos sentemos a hacer un diagrama de flujo de las actividades. Oye, pues no sé, si vamos a hacer bolsa de plástico, hay que hacer un proceso de extrusión. ¿Cómo empieza? Ah, bueno, pues hay que empezar solicitando la materia prima al almacén acorde al tipo de producto que vamos a hacer. Ok. ¿Cuál es el paso número uno? Bueno, pues ya que tienes la materia prima, a lo mejor el paso número uno es hacer las pesadas que le llaman. Vas a ver cuánto requieres de determinados insumos. Ya tienes tus pesadas. Paso número dos, vertir a la máquina, a la mezcladora, para que la máquina haga el trabajo y ya una vez que mezcló, entonces pase eh, eh, por un proceso en donde funde el plástico y lo convierte en pellets o pequeñas como tipo grajeas, ¿no? Ok, ya lo convirtió. Ahora, ¿qué sigue? Ah, viene la fundición para que salga por un tubo que se llama globo y salga el globo de la bolsa para que llegue a la parte de arriba y ahí, ya una vez que se enfrió y que no se va a pegar, pues se doble y se empiece a enrollar abajo, de manera que queda una bobina, un rollo. ¿Qué sigue de ahí? Ah, ok, bueno, vamos ahora a la parte de corte. Llevas tu rollo y lo mides y en la máquina a determinada distancia va a estar haciendo el sello por un lado y el corte. El sello, la parte pegada de la bolsa y aparte el corte para que salgan dos o más bolsas. Pero ¿quién va a ser el responsable de eso? Ah, el gerente de producción, pero el gerente tiene a su vez, eh, tiene a tres personas encargadas como líderes de producción y cada líder tiene un auxiliar. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Ah, bueno, el auxiliar a lo mejor necesita tener muy limpia el área, tener todos los materiales separaditos, que nada estorbe. El
supervisor de producción o el líder de producción, bueno, pues verificar que el producto se esté haciendo conforme al programa, que se respeten los tiempos, que si se presenta alguna desviación en la elaboración del producto, en ese momento se detenga y se corrija. Y el gerente de producción al final, que se cumpla con la meta establecida. Está revisando cada línea de producción. Bueno, después, descomponer el proyecto. Dice, ahora sí que lo vamos a desmembrar, ¿no? Producción esto, ventas esto, almacén esto, calidad, compras, contabilidad, etcétera. ¿Qué va a hacer cada quien? La estructura del proyecto, bueno, ¿qué va a hacer cada quien? Es el siguiente paso, los paquetes de trabajo. Contabilidad, ya tenemos todos tus procesos. Compras, ya sabemos qué va a hacer todo la parte de compras, ¿no? Selección de proveedores, cotizaciones, llamadas telefónicas, etcétera. Ventas, ¿no? Pues ventas tiene que prospectar tanto por teléfono como salir a tocar puertas, ¿no? Tener que hacer la difusión del producto, subir al portal toda la parte correspondiente a promociones, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué actividad, cómo deben de ser las actividades en los paquetes de trabajo? Por un lado, deben ser sumamente sencillas. ¿Para qué? Para que no se presente dificultad con el colaborador y le dé flujo, le dé salida, le dé seguimiento lo más pronto posible. Debe ser detallada. No obviemos nada, nada absolutamente. No podemos obviar porque no podemos dar por entendido que la gente ya lo sabe, que la gente lo supone, que la gente, es que como tú estudiaste ingeniería, tú debes de saberlo. ¿Para qué me detengo? No, hay que asegurarnos que la gente lo sabe. Deben de ser actividades completas, no le digas, ay, bueno, la parte de selección de personal, recursos humanos, ¿para qué te lo explico? Pues tú ya sabes, ¿no? Bueno, nada más acuérdate que tienes que hacer eso. No, se explica, se detalla. Asignadas a un responsable único, sí, el responsable por área. Y entradas y salidas identificadas y concretas. Por ejemplo, el procedimiento de almacén. Su procedimiento de entrada radica desde que entra la materia prima, él registra en el almacén, hace todo el proceso, pero su salida hacia quién es, hacia el área de producción. ¿Por qué? Porque producción requiere la materia prima y entonces almacén va a entregar conforme a un vale, a un documento que le dice qué va a hacer y qué es lo que necesita. La entrada del procedimiento de almacén, digamos que es la salida del de compras. Compras dice, ya tengo la materia prima que me pediste, le pido al proveedor que te la mande. Entra al almacén, registra, acomoda, surte a producción. El procedimiento de producción tiene la entrada de quién, de almacén. Y tiene la salida hacia quién, hacia ventas. ¿Ok? Ese es el identificar las entradas y las salidas, ¿de acuerdo? Y qué formatos o documentos anexos se van a requerir para que todos y cada uno de los pasos queden evidenciados, toda la historia quede escrita. Eso en lenguaje de calidad, el lenguaje de ISO 9000, se llama rastreabilidad. ¿Por qué? Porque queremos saber cuándo llegó determinada materia prima. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues resulta que el producto no está dando los resultados adecuados y parece que por ahí tenemos un problema con el lote. Oye, ¿qué lote es? Pues es el lote 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Vamos a ver. Y entonces nos echamos un clavado a la información y resulta que ese lote lo conformaste de 12 insumos o 12 materiales, ¿no? Y de acuerdo al daño vas a identificar cuál es el problema. Es que sabes qué, que la mezcla que hicimos del insumo A
no vertimos el producto adecuado, tuvimos que sustituirlo con otro porque ya no teníamos. Pues sí, pero mira, gracias a eso hoy tenemos un problema con el cliente, ¿no? Nos hizo una devolución y tenemos un cliente insatisfecho. Eso es rastreabilidad, ¿no? Bueno, los paquetes de trabajo, bueno, pues tiene que ver, entonces decíamos, ¿qué va a hacer cada quien? ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer? Pero decíamos en lo anterior, bien detallado, muy concreto, muy sencillo, dónde empieza y dónde termina, de quién requieres información y a quién le vas a entregar información. La parte de los riesgos que decíamos, que son, ¿cómo los vamos a saber? Pues a través de un FODA, ¿no? A través de nuestros indicadores, de nuestros KPIs. ¿Por qué? Porque cuando me ha tocado hablar de esta palabra de riesgos con algunas áreas y cuando les tocas el tema riesgos se quedan así. O sea, no saben de qué les hablas. Para ellos un riesgo es que se vaya la luz. Y sí, sí es un riesgo, pero va más allá, va más a fondo el riesgo. El tema riesgo, decíamos, operativo, financiero y administrativo. En esas tres categorías se dividen los riesgos. Y en esos tres, todo puede pasar. Ha habido casos reales que hay desbandada de personal. Todo mundo renuncia, todo mundo se va a la competencia. Y resulta que el área de producción se quedó sin un solo operador. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Cómo vas a mitigar o cómo vas a reducir el riesgo? ¿Cómo vas a contraatacar? Ah, pues debes de tener un plan B. Y el plan B no va a ser, pues contratas más. Ajá, en lo que los contratas, ¿qué vas a hacer con la producción? Debes de tener pensado un plan B, tener un as bajo la manga. ¿Ok? Entonces, repito, operativos, financieros y administrativos. Y aquí está. Bueno, pues tenemos, primero que nada, tenemos que cuantificar el riesgo. Tenemos que vaciarlo a una matriz de riesgos por área. Ver si el riesgo es un riesgo alto, medio o bajo. ¿Qué impacto tiene? Un impacto muy alto. Es decir, si ocurre ese riesgo, ¿qué tanto nos pega? Lo que les decía ahorita, se te va el personal de producción, todos. ¿Qué tanto te pega? Horrible, porque no hay quien maneje las máquinas. No hay quien pida el material al almacén, no hay quien procese, no hay quien entregue a ventas. Entonces te pega muchísimo porque es una reacción en cadena. Ventas no va a tener el producto que necesita, por lo tanto, el cliente no va a tener el producto en tiempo y forma. Por lo tanto, la empresa no va a vender. Y al no vender no va a tener dinero. Y al no tener dinero, va a empezar a haber problemas económicos y viene el problema hacia el pago de sueldos, hacia el pago a proveedores, hacia el pago de obligaciones fiscales, de cuotas obrero patronales. ¿Se dan cuenta la reacción tan grande? Entonces hay que pensar esos riesgos. Ahora, ojo, para las áreas, yo les recomendaría, muchachos, que no piensen en listados enormes de riesgos. Sacar a lo mejor los cuatro más importantes que se pueden presentar. Les decía, ¿no? Se te va todo el personal. Oye, pero atrás de eso debe haber una gran historia. ¿Por qué se te fueron? Otro riesgo, por ejemplo, externo, pues ahorita lo que decíamos, ¿no? La inflación. ¿Qué significa? Pues que todo lo que compras se te va a ir al cielo. Vas a tener que pagar más. Por lo tanto, vas a tener que recortar tu presupuesto. Por lo tanto, vas a tener que culturizar todavía más al personal a que cuide todos los recursos, a que cierre la llave del baño, a que apague la luz, a que utilice hojas recicladas. Y esta es la parte que decíamos, ¿no? Tipos de riesgos. Hay riesgos aceptables y no aceptables. Hay riesgos evitables y no evitables. Hay riesgos a corto plazo y a largo plazo que se pueden presentar, positivos y negativos. Ese riesgo positivo, si ustedes invierten la palabra, mágicamente va a decir oportunidad. Y es el caso que les comentaba en otras clases a otros muchachos. Yo les decía,
Una oportunidad que se presentó ahora con la pandemia, por ejemplo, fue que nos enseñó a ahorrar. Una oportunidad que se dio, por ejemplo, para las empresas del sector salud fue que tenían que producir más porque la venta iba a estar buenísima de cubrebocas, de vitamina C, de medicamento para la gripa, de paracetamol, de ibuprofeno, de guantes de látex, de gel sanitizante, de líquido, de tapetes, etcétera. Para ellos fue una gran oportunidad. Para ellos no fue un riesgo, para ellos fue una gran oportunidad. Sin embargo, pues tener al personal trabajando ahí sí representaba un riesgo. ¿Cómo lo mitigaron ellos? Pues a través de tomar las medidas exageradamente estrictas para que su personal no contrajera alguna enfermedad. Y ahí es casi, casi donde, bueno, a mí me tocó ver un caso, sí, de una empresa en donde todos parecían con su traje de ese que usaban en el COVID, ¿no? El traje blanco, la cápsula en la cabeza, los guantes, y todos andaban así en esa empresa de salud. ¿Por qué? Porque al tener contacto con demás colaboradores y además con sus manos no podían tocar el producto terminado. Era todo a través de guantes. Y afortunadamente en esa empresa no hubo un contagiado. Y esa empresa siguió trabajando en la pandemia, ¿no? ¿Cómo respondemos ante los riesgos? El control y prevención de los riesgos consiste en descripción del riesgo y objetivos afectados. Identifica tu riesgo. Ya lo tienes bien clarito, ya todo el mundo está convencido de que ese es el riesgo que va a poder afectar al área de trabajo. Los riesgos de ventas, los riesgos de producción, los riesgos de recursos humanos. Ya cada área tiene bien claros sus riesgos. Ahora, define qué acciones deberías de seguir en caso de que se presente. ¿Cómo vas a contraatacar? Porque imagínate que se presenta el riesgo, ya lo tienes encima, ¿y qué vas a hacer? Ojo, que el ejemplo que yo puse de la llave del agua no es la mejor respuesta, ¿eh? Aquí lo que se tiene que hacer es, para que no haya problemas con las llaves, vamos a comprar empaques. Revisa que los árboles de las llaves no tengan sarro, no estén ya viejos, que no estén quizá podridos, etcétera. Entonces, revisa, dales un mantenimiento preventivo, pero también ten en el almacén tres empaques en caso de que se presente. O un árbol o dos ahí guardaditos. Contraatacas de inmediato. ¿Ok? Las sorpresas no se pueden gestionar. Las malas noticias sí. Pero en lo que se gestiona una mala noticia, véanlo de fondo y está generando un costo. Repito, imagínense que se presenta la desbandada de personal de producción. Conforme va pasando el tiempo, la empresa está perdiendo dinero porque no están produciendo, están quedando mal con los clientes. Y cada día que pasa es un cúmulo de clientes insatisfechos. Estamos perdiendo mercado, estamos perdiendo posicionamiento, nos estamos desprestigiando. ¿Ok? Vamos ahora a la constitución del equipo de trabajo que decíamos, es la cantidad de personal que yo requiero para llevar a cabo mi proyecto. Y decíamos que ese proyecto incluye varias áreas. Bueno, ¿a quiénes vas a necesitar de qué áreas? En dos empresas me tocó ver que le llamaban ellos macroproceso. Y ese macroproceso seleccionaba determinadas personas de las áreas para crear ese proyecto nuevo. Entonces seleccionan a personas específicas de cada área, las traen como especialistas y empiezan a trabajar en ese nuevo proyecto. No necesariamente tiene que ser una persona por área, pueden ser dos o tres los que se requiera, dependiendo la función, ¿no? Ok,
El equipo de trabajo debe de identificar a quién requiere y qué funciones van a hacer. ¿Cuáles son tus roles? Que tiene que ver con lo que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? ¿Cuáles son tus roles? ¿Cada cuándo te vas a reunir? ¿Cuánto van a durar tus sesiones? ¿Qué reglas son para esas reuniones? Porque se van a presentar conflictos. ¿Cómo vamos a frenar esos conflictos? ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Ok? Debe de haber, en los equipos de trabajo debe de haber confianza. Deben estar íntimamente entrelazados todos y que estén bajo la misma sinergia, bajo la misma idea. De acuerdo al proyecto, ya sabes por qué estás aquí, se requiere tu valiosa participación, pero, por favor, cásate con el proyecto. Y la otra es, ¿cómo vas a atacar, decíamos, los problemas que se presenten? Va a haber discusiones, va a haber desacuerdos, va a haber que alguien de repente va a querer abandonar el equipo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le decimos a esa persona, sí, ándale, vete? ¿O hablamos con él? ¿O buscamos un sustituto? ¿O lo hacemos valer por su trabajo? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí me gustaría, muchachos, que viéramos esta parte del tema, porque me gustaría hablar de los entregables que tenemos para pues esta semana 4 y prácticamente para el examen que es en la semana 5. Yo ya les había dicho, el examen de la semana 5 es un examen muy sencillo, preguntas de falso verdadero, pero donde les decía, sí requerimos saber de qué estamos hablando. Sí necesitamos tener la idea de qué son los proyectos, el ciclo de vida, qué se requiere, qué es un plan de trabajo, las 3 partes del ciclo de vida, decíamos. Todo eso es necesario, muchachos, que lo sepamos bien, porque con base en eso yo establezco preguntas. Ahora, ojo, no hago preguntas donde se les mete el pie, donde la vida es difícil. No, al contrario, mi función es impulsarlos, pero sí necesito mucho de su entrega, de su participación, de que estén bien seguros de lo que están diciendo y leyendo. Y sobre todo que lo están razonando, ¿no? Ahora, otra parte, los entregables. Aunque ustedes dos, porque son 2 alumnos nada más, no significa que por ser pocos no entreguen las cosas o las vayan a entregar a destiempo. Les encargo mucho, por favor, que entreguen todas y cada una de las actividades. Yo les puse una condición a modo de que si me vas a entregar algo de la semana anterior o de hace 2 semanas, ok, te lo recibo sin penalización por retraso. ¿Sabes cuál es la única condición que les pido? Ya se los había dicho, a ver si se acuerdan. Entregar trabajos de calidad. Me entregan un trabajo de calidad, no tengo ningún problema, los evalúo como debe de ser, sin, sin retraso. Por favor, les encargo mucho esa parte, muchachos. Yo espero que no haya dudas, y si las hay, ya saben, pues a través del correo, yo les recomiendo que nos escribamos más por el correo. Digo, sí contesto el chat de la plataforma, pero el correo, como quiera que sea, me llega la notificación en el momento. Y si puedo, inmediatamente respondo. Si no, pasados minutos, por ejemplo, ahorita me llegó una duda de un proyecto integrador de la materia de gestión de compensaciones y lo voy a contestar inmediatamente que acabe la clase. Pero me llegó a las 6:13, que era cuando ustedes me vieron que estaba por acá. Sí, estaba viendo el mensaje que me llegó de esa duda. Lo contesto en cuanto puedo, pero me llegó al correo. ¿De acuerdo? Pues si no hay otra cosa, muchachos, nos estamos viendo, por favor. Cualquier duda, cualquier comentario a través del correo, ya se los había dicho, o del chat de la plataforma, de preferencia por el correo. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para ver esta videollamada
o esta grabación. Y pues les deseo una linda tarde, mucho éxito en lo que hagan y hasta la próxima. Gracias.